Buen día chicos, continuando con la clase de biología, hoy día nos toca hablar sobre la citología. Pero en realidad, ¿qué cosa es la citología? Dice, vamos a ver acá. ¿Qué cosa es la citología? La citología va a ser una rama de la biología, pedacito de la biología nada más, encargado de estudiar, dice, a las células. Esa es su función principal, estudiar a las células y sus características, sus funciones. Pero en realidad, ¿qué cosa es una célula? La célula, dice, es considerado como la unidad anatómica, funcional, evolutiva, hereditaria. ¿De qué? Del ser vivo. O sea, en pocas palabras voy a decir que todo ser vivo va a tener células. Y estas células van a realizar todas las características como ser vivo, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que el ser vivo puede reproducirse, la célula también. El ser vivo puede alimentarse, la célula también. Puede evolucionar, también la célula. Todas las cosas que tienen los seres vivos van a estar formadas de células. Para poder hablar de células, las células no aparecieron así de la nada. Fueron, dice, descubiertas. Y para poder ver eso, vamos a ver una parte de la historia de la célula. Pues. El primero que vio la célula por primera vez y agarró el corcho de una plantita llamada el albaricoque fue Robert Hooke. Como él fue el primero, a este señor se le conoce como el padre de la citología. Él es el padre de la citología. Por ahí viene una pregunta, ya saben quién es el padre de la citología. Luego de eso vino otro señor que comenzó a ver ya la parte interna de la célula. Exactamente qué, el núcleo de la célula. ¿Quién fue? Robert Brown. Luego vinieron dos señores, dos amigos, Schleiden y Theodor Schwarz. Estos dos señores comenzaron a hablar sobre la teoría celular. ¿Y qué cosa tiene que ver con eso? ¿Qué cosa me refiero con la teoría celular? Ah, me dice que todo ser vivo está compuesto de células. ¿Cierto, sí o no? Tú como ser vivo estás compuesto de células. Todo ser vivo tiene células. Luego vino Robert Virchow, que comienza a hablar también casi similar a la teoría celular, pero me dice a nivel de generación. Toda una célula va a provenir de otra célula. Por ejemplo, las células madre van a tener células hijas, ¿no? Así como ustedes, ¿no? Si fueran células, tú como hijo vas a tener células madre o células padre, ¿no? Ahí tenemos eso. Luego vinieron Singer y Nicholson. Ellos ya comenzaron a ver solamente una parte de la célula conocida como la membrana citoplasmática o la membrana celular. A esta membrana, dice, ellos, bueno, hicieron un modelo, una teoría del modelo mosaico fluido, que más adelantito vamos a ver nosotros. Pero esto es a nivel de células, su historia de la célula, cómo llegaron a llegar a estudiar, ¿no? En la complejidad de las células como ser vivos. Entonces, así como hemos visto su historia, también vamos a ver su clasificación. Vamos a clasificar a las células. Y la primera clasificación es de acuerdo a su nutrición, cómo ellos se alimentan. Hay de tres formas de alimentación en las células. Tenemos una alimentación llamada autótrofos, que estos seres producen sus propios alimentos, como quienes, como las plantas, las algas. Los heterótrofos que consumen alimentos, ¿no? Así como nosotros, los animales, los hongos, ¿no? En el caso de los autótrofos van a ser fotosintéticos. En cambio, los heterótrofos, como nosotros, van a tener o van a realizar digestión. Pero hay algunas células conocidas como mixtótrofas. Estas células se van a diferenciar a, a diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque estas células, ellas solas, van a poder hacer autótrofos o heterótrofos. Eso va a depender de la cantidad de alimentos. ¿Qué pasa si yo no tengo alimentos? Me vuelvo autótrofo. Profe, si yo tengo cantidad de alimentos, me convierto en autótrofos. Ese señor va a poder cambiar, va a poder adaptarse.
Luego también vamos a hablar de acuerdo a su evolución. Y si hablamos de su evolución, la primera palabra que tú tienes que acordarte es esta palabrita de acá. Esta de acá que está de verdecito, mira, conocida como la carioteca. Esta carioteca es conocida como la envoltura de núcleo. Y gracias a esta carioteca vamos a clasificar de dos maneras a las células. Unas células conocidas como las eucariotas y otras células conocidas como las procariotas. Si es que yo no tuviera carioteca, o sea, yo no tuviera envoltura de núcleo, me convierto en una célula procariota. Como yo no tengo núcleo, voy a tener un núcleo chiquitito nada más, conocido como nucleoide. No es un núcleo grandote, es un nucleoide chiquitito nada más. Que ese nucleoide está formado por ADN en forma de un círculo, o sea, un ADN circular. Acá tenemos, listo. Como son las que no tienen núcleo, ellas van a ser las menos evolucionadas. Como recién estás evolucionando, no vas a tener tantos órganos. Por eso vamos a mencionar que ellos carecen de organelos, tienen poquititos nada más. Lo que sí van a tener, dice, van a tener un organelo conocido como un mesosoma, que va a servir para hacer dos cosas, para respirar y para hacer digestión. Ahí tenemos eso mismo. Y estos seres o estas células van a tener colita, y a esa colita de hoy en adelante se van a llamar flagelos. Los más comunes van a ser los que pertenecen al reino Monera o a las bacterias. Acá los tenemos las bacterias. Y si sabemos bien en las células procariotas, también vamos a ver en las células eucariotas, que es lo contrario. Mira. Si no tenía carioteca, este señor sí tiene carioteca. No tenía núcleo, este sí tiene su núcleo. Y tiene un ADN lineal, este señor tenía su ADN circular, ¿no? Acá tenemos eso, ¿no? El lineal y el otro tenía un ADN circular. ¿Estas eran menos evolucionadas? Estas son las más evolucionadas. Como tienes mejor una evolución, vas a tener más órganos. Tenemos el mitocondrio que sirve para la respiración, eso no te olvides nunca. Y el lisosoma me sirve para la digestión. Van a tener flagelos. El flagelo, acuérdate que era la colita, ¿no? ¿Para qué te va a servir una colita? Algo así como para el espermatozoide, para poder desplazarme. También van a tener pelitos que también me van a servir para desplazarme. Entre ellos tenemos al reino protista, al reino de los hongos, al reino de las plantas y al reino de ustedes, o sea, los animales. Y ahí podemos ver la diferencia entre las dos células, ¿no? Tienen más órganos, tiene un núcleo. El núcleo tiene un núcleo chiquitito conocido como nucleolo, tiene organelos. Hay algo que tienen ambos los dos, miren, ribosomas. Él tiene ribosomas 80S y él tiene 70S. Que más adelante vamos a ver. En cambio de la célula procariota tenía su colita, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Su flagelo. Tenía su capita que le cubría su cápsula. No tenía núcleo, tenía un nucleoide, ¿no? Entonces ahí hemos visto la diferencia de las células o bien eucariotas o bien procariotas. Pero lo que voy a estudiar van a ser a las células eucariotas. Y esas células eucariotas van a tener sus partes. Sus partes. Y estas partes van a clasificarse en cuatro partes. 4. Tenemos el primerito conocido como la envoltura celular. ¿Para qué me va a servir? Mira, es la envoltura, ¿no? ¿Para qué entiendes tú la palabra envoltura? Se encarga de envolver. Y si yo envuelvo, me voy a encargar de proteger. Voy a encargar de sostener a la célula en sí. Si nosotros encontramos una envoltura celular solamente formada de azúcar, miren, solamente está formada de azúcar, vamos a encontrar en algunas algas que va a tener celulosa. Su envoltura está formada de celulosa. En algunos hongos, que está formada de quitina. Y en algunas bacterias vamos a encontrar que va a estar formado de mureína, su envoltura celular o pared celular. De la bacteria también va a llamarse peptidoglucano, eso no te olvides nunca, ¿ya? Y en las plantas van a tener celulosa o hemicelulosa, que son tipo de azúcares que envuelven a la célula.
Los seres, bueno, en los animales van a tener el glucocálix. En los animales va a estar en la célula animal y me va a servir para reconocer a las células. Son células distintas. Luego tenemos la pared celular, que es la envoltura en realidad de toda la célula vegetal, ¿no? Luego vamos a ver como la otra parte tenemos a la membrana citoplasmática, o la membrana celular también se le conoce, ¿no? Como te había mencionado arriba, que estaba formado, dice, de un modelo mosaico fluido. Y ese modelo me dice que va a estar, en primer lugar, es lipoproteica, está formado de lípidos y proteínas. Y van a tener dos capas de grasa. Y también va a tener una capa, dos capas de grasa y proteínas. A esto de acá, a esta característica se le conoce como el modelo mosaico fluido. Y me va a servir para transportar sustancias, no es como si fuera una pequeña capita delgadita por la cual yo puedo pasar sustancias. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo gasto o si yo paso una sustancia pequeñita? ¿Gasto o no gasto energía? Como es pequeñita no voy a gastar energía. Dice, a ese tipo de transporte se le conoce como transporte pasivo. Como es pequeñita, pequeñita, no vas a gastar energía. Y a la energía de hoy en adelante se le conoce como el ATP o adenosín trifosfato. Profe, ¿y si yo voy a pasar algo grandote, no? Entonces, como es algo grande, tú vas a gastar energía. A ese tipo de transporte se le conoce como transporte activo. Y acá podemos ver en el gráfico la primera parte, la de los colores, esta parte de acácito, la de los colores, eso es la pared celular o la envoltura celular. Y lo de abajito que tú ves ahí medio, esto de acácito chiquitito, a eso de ahí se le conoce como la membrana celular. ¿Por dónde pasan las sustancias? Por las proteínas que ven ahí, las amarillitas que tú ves ahí. Y ahí tenemos esa parte. Y vamos a ver la otra parte conocida como el citoplasma y vamos a estudiar al núcleo de la célula también. El citoplasma va a ser un fluido, ¿no? En toda la parte comprendida en la membrana celular, que regularmente vamos a encontrar como fluido y en ese fluido vamos a encontrar cantidad de órganos. Va a tener, dice, como es fluido, dice, movimientos, ¿no? Como es un líquido, tiene abundante agua, va a tener un líquido cicloide, un movimiento cicloide en forma circular, un movimiento browniano, un movimiento desordenado, ¿no? Hacia todos los lados se van a mover, dice, todo se va a mover desordenado. El movimiento flip-flop, cuando el agua pasa, cuando el agua pasa y sale, la célula comienza a moverse, ¿no? El movimiento ameboico, como las amebas, y ahorita vamos a conocer eso. Pero en el citoplasma lo más importante es que dentro de eso tiene cantidad de órganos y organelos, ¿no? Vamos a mencionar acá los organelos más conocidos, ¿no? El aparato de Golgi y la parte azulita es su función. ¿Para qué me sirve? Para la secreción celular. Profe, ¿qué significa la A y la B? Están en animales y vegetales. El ribosoma, ¿para qué me va a servir? Para producir proteínas. ¿Quiénes tienen las animales y vegetales? La vacuola almacena ¿qué cosa? Agua. ¿En quiénes nada más tienen? Vegetales. Acuérdate que los vegetales necesitan abundante agua, entonces necesitan cantidad de vacuolas. Los plasmodesmos van a ser poros en la pared celular. Los poros por donde a veces necesitas sustancias, por ahí se pueden pasar. Los centriolos o casquetes polares, miren, son dos, es un nombre muy grande. Los centriolos se van a encontrar en los animales y el casquete polar se van a encontrar en vegetales. En este caso estos centriolos están formados de tubitos pequeñitos, pero cuando estos se hacen grandes, cuando se van a dividir las células, van a formar el uso acromático. Eso es cuando se va a dividir la célula, van a ser más largos esos tubos para poder repartir los cromosomas. Luego vamos a ver acá la otra,
tenemos los microtúbulos. En el caso de los microtúbulos, van a, dice, formar el exoesqueleto de la célula. O sea, la célula por dentro tiene un esqueleto, ¿no? Y en ese esqueleto se le conoce como microtúbulos. Ese le da la forma. Luego tenemos el lisosoma, los lisosomas. Y esos lisosomas se van a encargar de la digestión celular. ¿Quiénes van a tener? Solamente los animales. Acuérdate que los vegetales son fotosintéticos. El cloroplasto se va a encargar de hacer la fotosíntesis y gracias a esto voy a tener un pigmento de color verde llamado la clorofila. Solamente quienes van a tener eso, las plantas. Tenemos el mitocondrio, ya te había mencionado yo, me sirve para la respiración celular. ¿Dónde vamos a encontrar? En los animales, ¿no? Aquí tenemos en los animales. Y ahí también voy a formar ATP. ¿Qué cosa era ATP? Era la energía que tú necesitas. Su otro nombre, adenosin trifosfato. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso, que van a tener los animales y los vegetales. El liso produce lípidos, y vamos a ir con él también, con su hermano, conocido como el retículo endoplasmático rugoso, que es igualito, igualito. La única diferencia es de que el rugoso alrededor tiene ribosomas, encima de él tiene ribosomas, justamente esto de acá. ¿Y para qué me serviría el ribosoma? Para producir proteínas, ¿no? Y si yo tuviera proteínas, si yo tuviera ribosomas en mi retículo endoplasmático rugoso, también me va a servir para producir proteínas. Acá podemos mencionar nosotros o ver cómo es el ribosoma, ¿no? Tiene dos cositas, miren. El que está arriba se le conoce como subunidad menor, que se le conoce como 30S. Y la parte de abajo se le conoce como la subunidad mayor, que es de 50S. Si tú sumas 30S más 50S, ¿cuántas S te va a dar? 80S. Estos ribosomas 80S van a ser para eucariotas. Y si tuviéramos ribosomas 70S, vamos a encontrar en los procariotas, ¿no? 70 es para procariotas y 80 es para eucariotas. Seguimos acá por último, la parte del núcleo. El núcleo es la parte central, la parte fundamental de la célula, es la más importante, ¿no? Dice, ahí vamos a encontrar todo el material genético, o sea, el ADN y el ARN. El núcleo va a tener cuatro cositas. Carioteca, que era la envoltura del núcleo, la cariolinfa, la parte líquida, la cromatina, ese es el que forma el ADN, y el nucleolo, la parte central. Como te había mencionado, el nucleolo es la parte central del núcleo y este señor se encarga de formar ribosomas. Y te recuerdo que estos ribosomas se van a encargar de producir proteínas. Por último, vamos a mencionar sobre los peroxisomas. Degradan peróxidos. ¿Y qué cosa es un peróxido? El agua oxigenada. Cuando tú rompes el agua, cuando tú te echas agua oxigenada a tu herida, salen burbujitas, ¿sí o no? Es porque estás rompiendo un oxígeno. Entonces esas burbujitas están formadas de oxígeno. Entonces, ¿para qué me sirve? Eso regularmente cuando te haces una herida y te echas, comienzan a salir burbujitas. ¿Y para qué nos echamos siempre el agua oxigenada? Acuérdate que las bacterias son procariotas y ellas no tienen peroxisomas. Entonces, al no tener peroxisomas, tú al echarte agua oxigenada, tú matas a las bacterias. Se comienzan a inflamar, inflamar, absorben agua, agua, agua y ¡pum! Lo mata. Entonces, chicos, ahí terminamos con esta clase. Nos vemos a la siguiente clase.